Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En un minuto vamos a comenzar. Por favor. Perfecto, Lee. Buenas tardes, licenciado, compañero. ¿Soy yo o no se escucha? No sé si me escucha, señorita. Hola, hola. Hola, Lee. Buenas noches. Hola, Estamos sí, aquí. ahorita sí, buenas noches. Ok. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de este día, iniciando el mes de septiembre, martes 3 de septiembre. La clase pasada comenzamos viendo lo que son las obligaciones de las juntas directivas. Dentro de lo que es este tema, lo que vamos a desarrollar son, en primer lugar, los libros que debe registrar el sindicato, las juntas directivas electas, formas de colectar cuotas sindicales, depositar los fondos en instituciones financieras, someter a cada año a consideración de la Asamblea General la memoria del sindicato y, por último, negociar el contrato colectivo, que son una de entre las obligaciones que debe de cumplir o seguir lo que es la junta directiva. Con esas ideas, la clase pasada comenzamos desarrollando lo que es el artículo 226, que es el que contempla las obligaciones de las juntas directivas. Y si mal no me equivoco, comentamos 3 ordinales del artículo 226. En el primer ordinal del artículo 226, que si hacemos un recordatorio, algún compañero que nos pueda leer ese ordinal primero del artículo 226. Por favor. Compañero o compañera, ¿va? Ordinal primero. Por favor, del 226 artículo. 226. Llevar un libro para el registro de los miembros del sindicato, uno de actas y acuerdos, y los de contabilidad que fueren necesarios. Tales libros serán autorizados y sellados por el departamento respectivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ok. Si vemos ese ordinal primero del artículo 226, le menciona 3 libros. El libro de actas, el libro de acuerdos y en general le menciona un libro de contabilidad. Que dentro de ese libro de contabilidad incluimos lo que es el libro de egresos y el libro de ingresos. Ya lo mencionábamos la clase pasada, que todos esos libros deberán ser actualizados o estar actualizados por el Departamento Nacional de Organizaciones
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Quiere decir pues que esa autorización es una firma del funcionario correspondiente y el sello respectivo del Ministerio de Trabajo. Luego, de alguna manera, comentamos también el ordinal segundo del artículo 226. ¿Qué se refiere? Que más o menos dice informar al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las juntas directivas que han sido electas. Oigo comentarios. Comentábamos cuál era, o cuál es, mejor dicho, la importancia de ese informe que deben presentar los miembros de la Junta Directiva al que se refiere el ordinal segundo del artículo 226. La interrogante que se lanzó en aquel momento, dijimos, ¿cuál es la importancia? ¿Alguien que comente, por favor? La obtención de la credencial por parte del ministerio. ¿Perdón? Lo principal es la obtención de la credencial que da el Ministerio de Trabajo. Credencial de la Junta Directiva. ¿Qué más dijimos sobre eso? Sobre el ordinal segundo del artículo 226. El fuero sindical también. Bueno, recuerde que en ese ordinal segundo del artículo 226 fue importante lo que relacionamos del artículo 248, que habla pues entre una de las importancias que de esa obligación que tiene la Junta Directiva de informar al Ministerio de Trabajo de los miembros que componen en la Junta Directiva de un sindicato, y que dice que hay que o debe de hacerse dentro de los 10 días siguientes a aquel pues en que la Junta Directiva tomó posesión del cargo. Luego comentamos el artículo 226, ordinal tercero, que dice comunicar una vez al año al Ministerio de Trabajo la nómina actualizada de los miembros del sindicato. Relacionamos en ese ordinal tercero algunos artículos importantes como el artículo 271 y 491, ambos de el Código de Trabajo. Y ahí pues que surge la interrogante para todos los que están ahorita conectados y los que estuvieron conectados en la sesión pasada. Cuando el sindicato no cumple el requisito fundamental, que ustedes me lo van a decir, para negociar un contrato colectivo, ¿qué es lo que debe alegar la parte patronal? Oigamos sus opiniones. Bueno, el requisito para negociar contratos son 50 afiliados al sindicato. Ese es el requisito fundamental. ¿Son 50, me dijo? 50 miembros del sindicato. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo con esa opinión? Tiene que ser el 51% de los trabajadores de la empresa. 50, sí. Así es. ¿Qué pasa cuando el sindicato no cumple con ese 51% para negociar el contrato colectivo? Usted como asesor de la parte patronal, ¿qué va a alegar en ese sentido? ¿Qué me dicen? Que tiene que reunir los requisitos de ley para que pueda
negociar. De lo contrario, pues no los asiste la ley. No, pero en términos técnicos, ¿qué es lo que me va a alegar en ese sentido? Que el sindicato no tiene la facultad para negociar el contrato colectivo de trabajo. Sí, pero ¿por qué no la tiene? Porque no cumple con el porcentaje establecido en el artículo 271 del Código de Trabajo. Y ahí, técnicamente hablando, ¿qué es lo que van a alegar ustedes como abogados de la parte patronal? ¿Qué nos dice el artículo 491? ¿Cuál es el término que utiliza el legislador de lo que ustedes van a alegar en ese sentido? Ajá. Eso lo mencionamos la reunión pasada. ¿Qué es lo de la titularidad? La titularidad no tiene una titularidad. Dijimos que la parte patronal va a alegar la falta de titularidad. Ese es el término técnico que ustedes van a emplear cuando el sindicato no cumple con el requisito mínimo que exige la ley para poder negociar un contrato colectivo. Entonces, la parte patronal va a alegar la falta de titularidad. Ok. Esos son los tres ordinales que a grosso modo habíamos mencionado en la clase pasada. Bien, vamos a continuar entonces con el artículo 226 en su ordinal cuarto. ¿Qué nos dice ese artículo? Que participen los demás compañeros que están conectados, no solamente tres, por favor. Colectar las cuotas sindicales debiendo extender los recibos correspondientes. Ok, bueno. Vamos a relacionar y comentar en ese ordinal cuarto del artículo 226, vamos a relacionar los artículos 217, letra D, el 252 y el artículo 132, todos del Código de Trabajo. Bien. Un compañero va a leer el artículo 217, letra D. Otro compañero, el artículo 252. Y por último, un tercer compañero o compañera, el artículo 132. Comencemos con alguien con el artículo 217, letra D. Artículo 200. Buenas En noches. estos momentos, la letra D. Dice, capítulo 3, estatutos, artículo 217, literal D, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. Ok. Podemos ver el artículo 217 en el epígrafe, ¿a qué se está refiriendo? A estatutos. A los estatutos. Cuando hablamos de la personalidad jurídica de los sindicatos, dijimos que dentro de esa primera reunión se va a elaborar esa acta y la ley permite que dentro de esa misma reunión también
se elaboren los estatutos del sindicato, o le dice en 15 días hábiles posteriores. En relación al artículo 217, letra D, y que tiene que estar en los estatutos de cada sindicato, allí se debe quedar plasmado en una de las cláusulas cuál va a ser el tiempo dentro del cual se van a estar pidiendo o recaudando lo que en materia colectiva se le llama la cuota sindical. Tiene que quedar establecido. Por lo general, casi siempre se establece que la cuota sindical se va a retener mensualmente. Y eso va a depender si es una empresa privada, si le pagan quincenalmente a los trabajadores y trabajadoras, la retención podría ser quincenalmente, ¿va? O mensualmente. Ahí va a depender lo que se establezca en esos estatutos. Es así pues que en los estatutos debe de estipularse la cuantía, ese tiempo dentro del cual se va a recaudar y la forma de pago de esas cuotas sindicales. Y ahí estamos hablando la forma de pago, tanto pagos ordinarios como extraordinarios. Y eso es atribución de la Asamblea General acordar el monto y la forma de cobrarlas. Pero es atribución de la Junta Directiva cobrar las cuotas contenidas en el artículo 252. Oigamos qué nos dice ese artículo 252. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le voy a dar lectura yo. Por favor. Dice, artículo 252. Todo patrono que tuviere trabajadores afiliados a un sindicato está obligado a retener las cuotas sindicales para entregarlas al mismo, siempre que éste le haya comunicado la nómina de los trabajadores sindicados por medio del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, el cual tramitará la comunicación en el término de 5 días. La misma obligación tendrá el patrono cuando la comisión liquidadora de un sindicato le comunicare directamente la nómina y el monto total adeudado por cada trabajador en concepto de cuotas sindicales no cubiertas, debiendo retener en las respectivas fechas de pago la cantidad que resulte de acuerdo con el límite legal. Si el patrono, por malicia o negligencia, no cumpliere total o parcialmente con las obligaciones que le impone este artículo, incurrirá en una multa de 25 a 1,000 colones, entre paréntesis 2.86 a 114.29, de acuerdo a su capacidad económica por cada vez que dejare de colectar las cuotas. Ok. Veamos. El artículo 252 establece dos formas de colectar las cuotas sindicales. El inciso primero se le va a conocer como la forma legal y el inciso segundo de ese artículo 252 como la forma contractual.
Veamos la lectura. ¿Cuál va a ser la forma legal? En la forma legal dice el sindicato por medio del Departamento de Organizaciones Sociales, o sea, el sindicato ocupa de puente al Ministerio de Trabajo por medio del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, le hace llegar al patrono el listado de los empleados o trabajadores afiliados al sindicato para que el patrono retenga a los afiliados las cuotas sindicales. Ver, sindicato hace llegar ese listado por medio del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales para que dicho departamento le presente a la parte patronal, mire, estos son los trabajadores afiliados del sindicato X, el patrono retenga las cuotas que allí van establecidas ya por el sindicato, o sea, las cantidades. Esa es la forma legal. El segundo inciso del artículo 252 habla de la forma contractual. Aquí el sindicato hace entrega directamente al patrono de la lista de afiliados. Dicha entrega la hace el secretario general o el secretario de finanzas del sindicato. ¿Cuál es la diferencia entre la forma legal y la forma contractual? Que en la forma legal el sindicato emplea como un puente al Ministerio de Trabajo para que sea el Ministerio de Trabajo el que envía a la parte patronal ese listado y que éste retenga las cuotas sindicales. La forma contractual, el sindicato directamente entrega a la parte patronal el listado de los trabajadores afiliados para retener las cuotas sindicales. Quiere decir, pues, que en ambas formas, tanto la forma legal como la forma contractual, el patrono tendrá las mismas obligaciones. No sé si se comprende la idea. Buenas noches, Lick. ¿Me podría, por favor, volver a explicar la forma legal? Ok. Yo les decía que la forma legal, el sindicato va a ocupar de puente al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. El sindicato le va a entregar al listado de trabajadores afiliados, lo va a hacer entrega a este departamento, para que sea el departamento que le haga llegar ese listado de trabajadores afiliados a la parte patronal. Esa es la forma legal. Mientras que la forma contractual, el sindicato, que decíamos, lo puede hacer a través del secretario general o el secretario de finanzas del sindicato. El sindicato directamente hace entrega de ese listado de los trabajadores afiliados y les decía, ya sea en la forma legal o en la forma contractual, el patrono tiene las mismas obligaciones. ¿Cuáles? Retener las cuotas sindicales que así ha decidido la Junta Directiva y que así está establecido en los estatutos del sindicato. Bien, no sé si me doy a entender o todavía queda alguna duda. Ya, conmigo sí, Lick. Gracias. Bueno,
Ok. En tales casos, el patrono, o sea, ya sea de forma legal o forma contractual, el patrono deberá retener las cuotas de acuerdo a lo prescrito en el artículo 132 del Código de Trabajo. ¿Qué nos dice el artículo 132? Por favor. 132. El salario no se puede compensar. Podrá retenerse hasta un 20% para cubrir en conjunto obligaciones alimenticias, cuotas sindicales, cotización al Seguro Social e impuestos. Ok. Podemos ver que en ese artículo 132 y que habla de la retención del salario, incluye las cuotas sindicales. Ahora, y habla en conjunto de un máximo de un 20%. De acuerdo al tenor literal de ese artículo 132, quiere decir pues que a un trabajador legalmente no se le podría establecer una retención mayor a un 20% de su salario. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque aquí hay casos de trabajadores, y son muchos casos, donde le aplican sus descuentos establecidos en ese artículo 132, y sumado a esto, el trabajador también tiene por ahí algún crédito personal, y al final de cuando recibe o debería recibir un salario, prácticamente el trabajador no le entregan nada. ¿Por qué? Porque ya todo lo tiene comprometido, y es así pues que en muchos casos la parte patronal no le da el cumplimiento a ese artículo 132 de ese 20% que habla de retenciones en conjunto, le dice. Y el artículo es claro. Dice que el salario es inembargable, excepto, le dice, lo que son cuotas alimenticias. Acá el legislador en aquel momento lo que trató de buscar es la protección de los hijos menores, y es así pues que le está diciendo el legislador, mire, si tiene un descuento ya del 20%, pero por ahí me lo demandaron al trabajador o a la trabajadora reclamando una cuota alimenticia, ahí no importa cuál sea el porcentaje que le están reteniendo, y el salario se lo van a embargar, por así decirlo, porque ya va a venir pues la Procuraduría y le va a aplicar el descuento respectivo de la cuota que se ha fijado en esa audiencia que se ha llevado a cabo vía administrativa en la Procuraduría General de la República. Bien. Y ahí pues que el artículo 226 en su ordinal cuarto se está refiriendo a colectar las cuotas sindicales, las formas y el periodo que se van a colectar esas cuotas, así como las formas que se pueden colectar de acuerdo a lo que prescribe el artículo 252 del Código de Trabajo.
Bien, no sé si hay alguna consulta sobre este ordinal. Digamos que, Bueno, sí. hola, hola. Hola. No, que yo iba a consultar con respecto a las cuotas, si digamos también el sindicato tiene la obligación de dar una rendición de cuentas de qué se hace con esas cuotas. Perdón, no le escuché la pregunta. Aunque yo le decía que si con la recolección de cuotas el sindicato también tenga una obligación de rendir cuentas de qué se hace con estas cuotas. Vaya, eso ya lo vamos a ver más adelante, siempre dentro del artículo 226. Y ya le voy a, espero contestarle la pregunta más adelante para que solventemos su duda, ¿ok? Vale, gracias. Bien, vamos a continuar con el artículo 226 en su ordinal quinto. Oigamos qué nos dice ese ordinal. Dice, depositar los fondos y valores del sindicato en una o más instituciones bancarias de la República, sin prejuicio del mantenimiento de un fondo circulante en su propia tesorería para atender los gastos de la pequeña cuantía. Ok. ¿Qué es lo que pretende el legislador con este ordinal quinto? En primer lugar, hablar de lo que es la transparencia de la administración financiera del sindicato. Cuando se dice depositar, estamos hablando de instituciones financieras. Esta obligación se debe de entender que se establece para evitar el manejo de cantidades grandes de dinero por parte de los encargados de ello, o sea, por parte de la junta directiva. Hemos manifestado que como aquí estamos hablando de una persona jurídica, todo lo que es un patrimonio que haya adquirido ese sindicato va a estar a nombre del sindicato, no en particular de algún afiliado o de algún miembro de la junta directiva. No, como persona jurídica va a estar en nombre del sindicato. Yo les mencionaba, si el sindicato va a comprar un bien inmueble, hay que irlo a registrar al CNR en nombre del sindicato. Igual, si se van a hacer depósitos de fondos en cualquier institución financiera, se va a abrir una cuenta en nombre del sindicato. Con ello, pues, les decía, con esa apertura de una cuenta donde se van a estar haciendo depósitos, ingresos y egresos, ya vamos a ver en qué momento el sindicato va a tener que rendir la información a que se refiere la compañía. Entonces, esa apertura de una cuenta, decíamos, es para hacer esos depósitos
de algún manejo de dinero que sean un poco grandes. Y en un sindicato puede existir lo que se conoce una caja chica para gasto de menor cuantía. Bueno, allá, por ejemplo, un sindicato o hay un sindicato de una institución del Estado, que hasta donde yo sabía, bueno, estoy hablando hace varios años atrás, habían 3.000 empleados, perdón, habían más empleados, más de 3.000, pero habían 3.000 trabajadores afiliados. Y la cuota que se le retenía a cada persona afiliada era de $1. Quiere decir que ese sindicato mensualmente, mediante cuotas sindicales, le ingresaba $3.000. Eso hay que irlo a depositar a una cuenta que está en nombre del sindicato. Bien, continuamos con el ordinal sexto, siempre el artículo 226. ¿Qué nos dice? Perdón, dice rendir cuentas a la Asamblea General por lo menos una vez por año. Ok, aquí ya le comenzamos a contestar la pregunta a la compañera. Oigamos otro compañero que le dé lectura al artículo 217, letra H. Dice, las reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales para la expedición y ejecución de los presupuestos, presentación de balance y expedición de finiquitos. La presentación y aprobación de las cuentas deberá efectuarse por lo menos una vez por año en ocasión de una asamblea ordinaria. Ok. Luego, otro compañero que le dé lectura al artículo 221, letra A, número 7. Repito, artículo 221, letra A, número 7. Aprobar las cuentas semestrales y la memoria anual de sus actividades que deben rendir la Junta Directiva General. Ok. Y ahí pues que en ese ordinal 226, ordinal sexto, esos artículos tienen relación, o sea, los tres artículos que han leído los diferentes compañeros, el artículo 217, letra H, el 221, letra A, número 7, perdón, son dos artículos, ambos del Código de Trabajo. Bien, cuando en el número ordinal sexto del artículo 226 y que estamos hablando de las obligaciones de las juntas directivas, cuando se dice rendir cuentas por lo menos una vez al año, dentro de los artículos que se han leído, se dice que esa rendición de cuenta se va a hacer en una asamblea general. La obligación contenida en ese ordinal sexto significa, rendir cuentas significa informar
por el dinero administrado. Y rendir cuentas es probar con la documentación correspondiente que los gastos que se han efectuado se han hecho conforme a los fines del sindicato. ¿Y esos fines del sindicato a dónde van a estar establecidos? Van a estar establecidos en los estatutos y en la ley. Esta rendición de cuenta debe hacerse siempre, como ya lo dije anteriormente, en una asamblea general ordinaria, conforme a lo que establece ese artículo 217, letra H, y el artículo 221, letra A, número 7, y esto es algo, como lo dije anteriormente, que la Junta Directiva lo va a aprobar con documentación. No solamente es ir a dar un informe, mire que nos ingresó tanto y que gastamos tanto, no. Eso implica documentación y, como estamos diciendo, que se va a llevar a cabo en una asamblea general ordinaria, mire, ese informe más los anexos de esa documentación, ese informe va a quedar sentado en esa acta que hemos hablado, y por eso es que el sindicato va a tener un libro de actas autorizado. Con esto yo pretendo contestar la pregunta de la compañera. No sé si le respondimos o no. Hola, hola. ¿Qué se me hizo la compañera que no me había hecho la pregunta? Sí, me quedó claro. Ya anoté los artículos también. ¿Perdón? No, que sí me quedó claro, ya anoté los artículos también, le digo. Ok. Bueno. Continuamos con el ordinal séptimo. ¿Qué nos dice? El séptimo dice, pone a disposición de las autoridades públicas, si éstas lo solicitan, las mismas informaciones y documentación que según los estatutos deben suministrar a sus miembros en oportunidad de la asamblea ordinaria. Veamos. Dice poner a disposición de las autoridades públicas. Ojo, si así lo solicitan, dice. Esa misma información que el sindicato ha suministrado a sus miembros. Cabe el interrogante, entonces. ¿A qué información se refiere este ordinal séptimo? Se refiere a presentarle a las autoridades, si así lo solicitan, los libros, cuentas, memorias, registros de afiliados y demás documentos que respalden la información requerida. No hay que perder de vista que el sindicato, como una persona jurídica, no debe tener secretos que esconder, sobre todo si se refiere a la administración del mismo, o sea, del mismo sindicato. Veamos qué nos dice el artículo 256
en el inciso final. Al ejercer sus facultades de vigilancia, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar los derechos y garantías que la Constitución y este código consagran en favor de los sindicatos. Viene el legislador y en ese inciso último del artículo 256 hace la aclaración. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tenor literal de ese ordinal séptimo, pareciera que como que las autoridades están haciendo algún control donde se estaría violentando lo que es los derechos a la libertad sindical. Ahora, ¿a qué autoridades públicas o cuáles son esas autoridades públicas encargadas de la vigilancia? Bueno, mire, ahí estamos hablando de el mismo Ministerio de Trabajo y en algún caso, y ya vamos a ver en cuáles casos, se va a mezclar lo que es el Ministerio de Hacienda. Pero veamos qué nos dice el artículo 237. La comisión levantará inventario de los fondos, valores y demás bienes y obligaciones del sindicato, para lo cual su última junta directiva le entregará los libros, documentos, papeles, fondos y haberes del sindicato y le proporcionará toda la información que fuera necesaria. Vean, si nos retrocedemos del artículo 237, el capítulo donde está comprendido el artículo 237, ¿a qué se está refiriendo? Véanlo ahí en su código. La liquidación de los sindicatos. Ok. Quiere decir pues que se está refiriendo a aquellos casos cuando el sindicato se está disolviendo y se está llevando todo un proceso de liquidación y esa última junta directiva que funcionó para ese sindicato está entregando la información respectiva que se presume que la lleva en orden y por eso es que tiene los libros que hemos hablado acá. Los va a presentar. Ahora bien, veamos qué nos dice en relación a este ordinal el artículo 608. Otro compañero de los que no han leído. El artículo 608. Sí, los por favor. patronos y los sindicatos de trabajadores o de patronos deberán exigir a las autoridades competentes y a los arbitradores y peritos los documentos que sean necesarios para la resolución del conflicto al ser requeridos al efecto. ¿De qué clase de conflicto se está refiriendo el capítulo donde está comprendido el artículo 608? Son disposiciones generales. Ok. Quiere decir pues que aquí le está hablando de algún conflicto de carácter económico.
Y por eso se está relacionando el artículo 608. Y ahí, pues, que resumiendo, en ese inciso séptimo, y los artículos que hemos comentado son el 256, 237 y 608, todos del Código de Trabajo. Oigamos qué nos dice el ordinal octavo. El octavo del 226. Someter anualmente a la Asamblea General la memoria de sus actividades. Veamos. Oiga bien, dice la memoria de sus actividades, o sea, las actividades del sindicato. La memoria la constituyen todas las actividades que el sindicato realizaba en beneficio de sus afiliados. Estamos hablando de esa memoria, son las obras llevadas a cabo, el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los estatutos y los mandatos que le ha encomendado la misma asamblea. También contiene los motivos y justificaciones que se tienen por las que no se han hecho o se han dejado de hacer algunas actividades, así como establecer las debilidades y limitaciones a que se enfrentaron. Entonces, esa memoria incluye qué tipo de obras ha realizado el sindicato. ¿Qué obras se habían planificado en la Asamblea General Ordinaria y no se lograron hacer? Especificar cuáles han sido los motivos. Bueno, mire, hay sindicatos en nuestro país que, por ejemplo, tienen su propio local para realizar sus reuniones sindicales. Hay sindicatos que tienen un campo donde realizan algunas actividades de tipo deportivas que les ayudan a relajarse, pues a desestresarse en algún momento. Bueno, hay algunos sindicatos por acá, pues en el país, que tienen hasta su rancho ahí en la playa para un medio de recreación. Esas son obras que o ha comprado o ha construido el sindicato con fondos que pertenecen al sindicato. Y hay que informar, hay que dar una memoria. Bueno, por ahí hay un sindicato, por ejemplo, que la fiesta navideña la organizan muy bien. Los regalos que le dan al empleado van acorde a cuántos hijos tiene y las edades que ellos tienen. Bueno, si le van a dar una bicicleta a un hijo del empleado, bueno, va a depender cuántos años tiene, ¿va? Si ya es un hijo que está en la universidad, bueno, entonces va enfocado a qué le puede servir en la universidad, y así sucesivamente. Entonces, esa memoria constituye un informe de todas las actividades realizadas por el sindicato, y también pues hay que informar las que no se pudieron realizar y cuáles fueron los motivos que impidieron realizarlas. Veamos, por ejemplo, qué nos dice el artículo 221, letra A, en número 7.
221, letra A, número 7. Bueno, es ordinal, séptimo. 221, literal A, ordinal 7, ¿verdad? Por Aprobar favor. las cuentas semestrales y la memoria anual de sus actividades que debe rendir la Junta Directiva General. Ok. Hoy veamos qué nos dice el artículo 222 en su inciso segundo. Dice, cuando no concurren, cuando no concurriere o no estuviese representado el número de miembros exigidos en el párrafo anterior, se podrá convocar en el acto para otra asamblea, pudiendo esta celebrarse inmediatamente después de aquellas para la cual no hubo quórum. Observando lo dispuesto, dice, en los estatutos, esta segunda asamblea se celebrará con el número de miembros presentes y sus decisiones serán de acatamiento forzoso. Ok, veamos. Vea la importancia de dar ese informe o de esa memoria de las actividades del sindicato. Si hacen una convocatoria a una asamblea, y dijimos, pues la asamblea es la asistencia de todos los empleados. O, por lo menos, que el quórum se cubra en esa primera reunión. Viene el legislador y establece, mire, el sindicato no logró el quórum para llevar a cabo la asamblea, hay que hacer una segunda convocatoria y ahí pues esa asamblea se va a desarrollar no importando cuántos trabajadores afiliados asistieron. Es importante, ¿por qué? Porque la junta directiva va a hacer una relación y por supuesto con documentación de su memoria de trabajo. Digo, es importante porque de acuerdo, eso va a ser una valoración que los afiliados van a realizar de esa memoria, una valoración para aquellos miembros de la junta directiva que quieren lanzar para una segunda elección de ser miembro de la junta directiva. Y ahí es donde los afiliados van a valorar el trabajo que han realizado para depender si le van a dar una segunda oportunidad o una tercera, según sea el caso, a esos miembros de la junta directiva. Cuando hablamos o que el artículo habla de una aprobación de la memoria, que se refiere al artículo 222, este es uno de los casos que se aprueba en votación secreta, esa memoria. Bien, comentemos qué nos dice el artículo 226 en su ordinal noveno. Dice vigilar las votaciones. Cuando la junta directiva, porque estamos hablando de esas obligaciones de la junta directiva, y entre esas obligaciones está vigilar la votación, o sea, cuando el sindicato, mejor dicho, va a realizar votaciones. Esa vigilancia especialmente es en la singularidad y secreto del voto. En cada elección existe una comisión electoral que administra el proceso y un reglamento de elecciones para normar dicho proceso. Sin embargo, pues, la junta directiva, como parte de la dirección del sindicato, tiene la obligación de vigilar que en las elecciones
se respete que existe un voto por persona y si hay representación, que ésta sea un miembro por otro. Cuando el legislador se refiere si hay representación, o sea que ese afiliado que no pudo asistir a esa asamblea ha autorizado a una tercera persona para que vote en nombre de él. Y que la junta directiva debe tener cuidado que si va autorizado, que va a realizar en ese caso esa persona 2 votos. Uno, que es el que le corresponde a él, y 2, de la persona que lo ha autorizado. Ese es el cuidado que debe de tener la junta directiva. Y por último, el número 10 se refiere que entre las obligaciones de las juntas directivas está el de negociar los contratos colectivos. En principio, es obligación de la junta directiva. Sin embargo, la junta directiva, si así lo desea, puede delegar a uno o más de sus miembros o apoderados para que lo hagan. Veamos. En una negociación del contrato colectivo, si bien es cierto, podría darse el caso que no van a estar todos los miembros de la junta directiva, pero sí van a haber miembros de la junta directiva y la práctica también ha demostrado que esta junta directiva se hacen acompañar de su abogado, o sea, del apoderado que lo representa conocedor de la materia. Eso es importante para entrar a negociar el contrato colectivo. Quiere decir pues que la junta directiva forma una comisión negociadora del contrato colectivo. Y una vez que se ha negociado el contrato colectivo, están obligados a someterlo a la aprobación de la Asamblea General para luego proceder a la celebración del contrato. Bien, veamos qué nos dice el artículo 274. Y una señorita que prepara el artículo 487. 74. La correspondiente directiva sindical podrá encomendar la negociación del contrato colectivo a uno o más de sus miembros o apoderados legalmente constituidos. En el caso del inciso segundo del artículo 271, las directivas de los sindicatos nombrarán una comisión de miembros de su seno o designarán una o más apoderados para llevar a cabo la negociación a que se refiere el inciso anterior. Gracias. Otro compañero que nos lea el artículo 487, por favor. 487. Si 487. en la negociación directa llegaren las partes a un acuerdo sobre el proyecto de contrato o convención colectivo de trabajo, estos se someterán a la aprobación de la respectiva asamblea sindical. Aprobado que sea el momento o convención, será firmado por las partes, siguiéndose con los trámites de inscripción en el correspondiente registro, quedando así concluido el conflicto. Si el acuerdo fuera parcial, se harán constar en acta que se extenderá en duplicado los puntos sobre los cuales hubo acuerdo, especificándose a su vez aquellos en los que no los hubo. De inmediato, cualquiera de las partes podrá solicitar al director general de trabajo que inicie la etapa de conciliación
Tal solicitud deberá ser acompañada del acta mencionada. Ok, por último, el artículo 221, letra A, ordinal quinto. Otro compañero que le dé lectura, por favor. Numeral quinto, Por favor. aprobar los contratos y convenios colectivos de trabajo que regulen las obligaciones y derechos de todos los miembros del sindicato. Ok. Entonces, ahí está lo que resumido en esos tres artículos, 274, 487 y 221, letra A, ordinal quinto, lo que habíamos comentado en relación al artículo 226 en su ordinal décimo. Eso es lo que yo les podría comentar en relación a las obligaciones de las juntas directivas y que está establecido en el artículo 226. No sé si hay alguna consulta. Yo le quería preguntar, bueno, aparte del trabajo, si digamos para el parcial hay algunos temas en específico que tengamos que revisar o las diapositivas o para ver en qué nos enfocamos más. Vaya, mire. Se van a enfocar a todos los temas que hemos visto. No podemos dejar uno en particular. Por lo menos de cada tema una pregunta va a venir, de todo lo que hemos desarrollado. De acuerdo a como les dije yo en la primera sesión, lógicamente les voy a preguntar lo que en relación a lo que hemos visto en clase. No es algo fuera del orden lo que vamos a preguntar. Ahora, cuando la pregunta, y podría ser que todas las preguntas lo digan, fundamente y argumente. Usted va a dar su argumento en relación a lo que le pregunto y me lo va a fundamentar en la ley, en el artículo X o en el artículo A, B y C, dependiendo. Allí yo por lo general establezco un espacio prudente, que dentro de ese espacio es que es un espacio suficiente donde usted puede plasmar su respuesta. Ya más allá de ese espacio, pues ya posiblemente ya es que el alumno no está contestando acorde, o hay casos que se da que lo que había plasmado le dijo el compañero a la par, no, eso está malo, lo tachan, lo manchan o como le quieran llamar, y contestan en ya desordenado, ahí pues esa respuesta ya se le botó credibilidad. Entonces, lo más ordenado es su respuesta, que eso de alguna manera le da credibilidad a lo que usted lo ha hecho. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta. Ya no tenemos preguntas, consultas, dudas. Sería el día martes o el jueves, perdón por la pregunta. Jueves siempre. Todos nuestros exámenes laboratorios de esta materia van a ser día jueves. Gracias. En su respectiva fecha, por supuesto. ¿Va? Bueno, señores, entonces les agradezco a todos los que se han conectado en esta sesión, esperando haber cubierto las expectativas en relación al tema. Les agradezco su atención y les deseo pues que pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias.